Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el bautismo, este sacramento. Esto nos pone la base para nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento. Atención, estamos haciendo primero un poco de teología, porque la palabra de Dios, la Biblia, se escribe sobre controversias, sobre situaciones que está viviendo la comunidad. Y desde un elemento teológico, porque la Biblia es un libro teológico. Aquí está una reflexión teológica profundísima, profundísima. Es decir, aquí no es que se comenzó a escribir en una forma cronológica o periodística lo que Jesús iba haciendo, ¿verdad? Qué hora se levantó, qué hora desayunó, qué hora se fue al baño, qué hora hizo su almuerzo, qué hora fue a trabajar, etcétera, etcétera. No es una cuestión entonces de cronología biográfica, ¿verdad?, de Jesús, sino que aquí hay elementos fundamentales que se refieren principalmente a una historia de salvación. Es una teología donde nosotros entendemos que Dios se encarna en la vida del hombre. Dios se hace hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Y a través de la encarnación en la persona de Jesús de Nazaret, nosotros estamos entendiendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, Dios que entra en nuestra historia es justamente para redimirnos, para salvarnos. Esta es la función específica de Jesús de Nazaret, la remisión de nuestros pecados. Dios que entra en nuestra historia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo va haciendo? Y ahí entonces podemos mirar. Este es el objetivo, pero después, ¿cuál es la estrategia que va utilizando con sus actividades? Podemos decir, si vamos a hablar con nuestras tecnologías, con nuestras frases de hoy. La estrategia es justamente la estrategia de anunciar el reino de Dios. Anunciar. Otra estrategia es la de pedir la conversión. El reino de Dios está cerca y por lo tanto, como consecuencia, es la de convertirnos. Conviértanse y crean, es decir, adhiéranse a Dios que está en medio de nosotros. Acepten a Jesús, ¿verdad? Bueno, todo esto, queridos amigos, nos va indicando un proceso y un camino, ¿verdad? Un camino. Y ahora nosotros estamos llegando a uno de los sacramentos que nosotros decimos que ya entra dentro del aspecto de nuestra
comunidad, cómo Dios se manifiesta dentro de esta comunidad o cómo nosotros nos adherimos dentro de esta estrategia, lo que nos corresponde ahora a nosotros, que es justamente adherirnos a Jesús, entender, aceptar este camino de salvación. Por lo tanto, nosotros hablábamos que la resurrección y el bautismo, de cierta manera, están muy asociadas, porque la resurrección es anástasis, nueva vida, decíamos. El bautismo también como significado, el lavacro, el ser purificado, el ser lavados de nuestros pecados, es también nueva vida. Entonces el fundamento, decíamos, del bautismo era justamente la resurrección de Jesucristo. Y entonces, en este sentido, la resurrección es nueva vida. Muy bien. En el perdón de los pecados también los discípulos lo que propagan justamente, lo que ellos están propagando es el don pascual. Y así entendemos que aquí de cierta manera incluso se abre algo más del bautismo y el concepto de la resurrección al otro sacramento que es el de la penitencia, que nosotros le llamamos el de la reconciliación. Porque el confesar los pecados, el adherirse a Jesucristo, el reconocer entonces nuestros pecados, eso quiere decir confesar los pecados, significa, bueno Señor, me doy cuenta que necesito de tu gracia, necesito la fuerza de tu Espíritu para que yo pueda hacer este camino de vida nueva, porque eso va a ser para mi resurrección. Entonces, mi resurrección es una cosa bien concreta, ¿verdad? Mi resurrección se tiene que ver en elementos concretos de mi propia vida. La Iglesia, entonces, como comunidad, cumple el encargo de proclamar la palabra del sacramento y perdona los pecados de modo especial en el bautismo, pero también en general en toda la obra de salvación. Atención que esto es esencial y fundamental, pero es una prolongación de lo que nosotros estábamos diciendo. De por sí, entonces, el perdón de los pecados, lo que nosotros decimos, del pecado original, decimos nosotros. ¿Y cuál es el pecado de origen? Y por eso, por excelencia, el pecado especial se perdona en el bautismo. El pecado original es el pecado del que venían de ya. Dejamos de lado a Dios, prescindimos de Dios. Es entonces el pecado de la autosuficiencia. Adán y Eva, ¿verdad? Son los primeros padres que caen en este pecado. Cuando la serpiente le dice, ¿verdad? Si ustedes comen de este fruto, ustedes no van a necesitar de Dios, van a ser autosuficientes. Este es el pecado verdadero, autosuficiente. No van a necesitar de Dios. Y esto es muy tentador. Eso es lo que te va describiendo en ese capítulo 3, ¿verdad? Del Génesis, versículo 5, luego el versículo 6 es interesante porque el versículo 6 dice que la mujer miró de ese árbol, de ese fruto apetitoso y que era muy lindo, dice, atractivo a los ojos. Y así es el pecado. El pecado es siempre atractivo, ¿verdad? Y entonces dice, tomó del fruto y comió porque demasiado lindo, demasiado rico. Y entonces come. Y después se lo pasa también a Adán, a su esposo, dice. El pecado nunca puede estar solo, siempre es como el virus, ¿verdad? Como el coronavirus, en forma geométrica el pecado. El pecado enseguida nos mata a todos. Entonces se contagia con todos. Apenas comió de eso y entonces ya le contagió al otro. Tomá, comé. De 1 pasa a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32. En forma geométrica, ¿verdad? El pecado es así, queridos amigos. Y entonces, por eso, de una forma especial, el bautismo lo que está perdonando es el pecado original. Y entonces, ¿qué es el pecado original? Y el pecado original es esta tendencia que nosotros tenemos de querer vivir sin Dios. Este es el verdadero pecado original. Entonces, queridos amigos, tenemos que pensar y reflexionar un poco. Muchas veces nosotros aún estamos con las consecuencias y estamos aún en el pecado original. Porque este pecado original significa prescindir de Dios. ¿Cuántas veces nosotros prescindimos de Dios? No nos vamos a misa, no nos queremos confesar, no queremos rezar, no queremos hacer el bien, somos egoístas, estamos encerrados en nosotros mismos. No nos preocupamos verdaderamente de transmitir y de hacer el bien como Dios nos manda, ¿verdad? Entonces estamos prescindiendo de Dios.
Y este es el verdadero pecado original. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. Entre enero de 2016 y abril de 2020 se registraron 1.961 casos de delitos de odio contra cristianos en India. Lo asegura Persecution Relief, una organización dedicada a ayudar a la iglesia en este país. Su fundador, Shibu Thomas, dice que se trata de una pequeña parte del total de incidentes. Recuerda la historia del pastor Chaladorai, que ha sido expulsado de varios edificios por organizar encuentros religiosos. Se había reunido con unos 30 creyentes en un lugar aislado para una ceremonia. Era casi de noche. Unos cuantos fanáticos irrumpieron y entraron y tomaron al pastor por el cuello. Pidieron a todos que se fueran, diciendo que a partir del próximo domingo nadie debía ir allí. Tenían serpientes en sus manos y decían que si no se iban de ese lugar, dejarían las serpientes allí y las serpientes los morderían. Este no es un incidente aislado. Persecution Relief ha registrado un rápido incremento de los delitos de odio que van desde abuso físico y verbal hasta quema de Biblias. La cuarentena no ha reducido el número de casos. En cambio, Shibu Thomas dice que los fanáticos están identificando y apuntando a los cristianos que están ayudando a otros durante la pandemia. Si una organización cristiana o misionera va a llevar suministros como comida a los pobres, inmediatamente la gente del pueblo les dice: ustedes vienen para convertir a la gente. Así que un cristiano que haga cualquier actividad social puede ser tildado de querer convertir a la gente. Si eres cristiano es peligroso incluso hacer labor social. Es precisamente en respuesta a esto que Persecution Relief ofrece a los cristianos apoyo financiero, político, legal e incluso espiritual. Tenemos constantemente a las personas rezando por los perseguidos para que se mantengan firmes en su fe y ninguno de ellos se pierda. El punto más importante es que no debemos tener ningún odio hacia los perseguidores, porque esa es la cualidad de un verdadero cristiano. A pesar del temor causado por las constantes amenazas, muchos cristianos de la India, incluido el pastor Chaladorai, siguen viviendo su fe con valentía, también gracias al apoyo de organizaciones como Persecution Relief, cuya misión es ayudar al perseguido y amar al perseguidor. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia
y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor.
seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Queremos comenzar con un tema nuevo, importante, que es sobre la Eucaristía en realidad. La Eucaristía, Eucharis, ¿verdad? Gracia sería la gracia, la buena gracia. El Euangelio, el buen anuncio, ¿verdad? Eucharistis, gracia quiere decir charis, ¿verdad? La gracia máxima que nosotros hemos recibido, que es ¿qué cosa? El cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la última cena, la cena. Vamos a ver un poco por qué esto de la cena que nosotros aquí encontramos, que es nuestro Eucharis, nuestra gracia, lo máximo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y es el sacramento central, esencial, porque es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomen, beban, por la redención de la humanidad, de los hombres. Hagan esto en memoria mía. Pero que no quiere decir simplemente hacer, repetir ese signo y esa acción ritual. Hagan esto en memoria mía significa vivan ustedes, alter Christi. Es decir, nosotros tenemos que vivir como otros Cristos. Bueno, miremos un poco que estos banquetes cúlticos, esto de la cena, no es una cosa nueva, una cosa que se inventó, como yo le estoy diciendo. Nosotros estamos dentro de una historia de la salvación. Que el hombre es hombre y bueno, más o menos que el hombre comienza, dice, a levantarse, a erguirse con las 4 patas y comienza a levantarse. Según la evolución, esta teoría nos dice que más o menos hace 50 millones de años el hombre comienza a ponerse de pie. Y el hombre, así como nosotros somos, el hombre más o menos ya nuestro comienza a pensar, a desarrollar esta capacidad hace 5 millones de años. 5 millones de años. 50 millones, 5 millones y ahora entonces somos lo que somos, ¿verdad? Entonces esto es importante que tengamos en consideración. ¿Cuántos millones de años seguiremos, verdad? Como humanidad. Esto es importante tener en cuenta. Y en todo este proceso de la evolución del hombre que nosotros vamos descubriendo y Dios se va revelando en nuestra historia y Dios se nos va conociendo, desde que el hombre es hombre comienza y tiende hacia Dios, lo trascendente, es decir, se considera dentro de esta maravilla de la creación, ¿verdad? La potencia y la fuerza que Dios nos ha dado en cada cosita tan pequeña, pero tan maravillosa. Y no solamente para nosotros, sino que toda la naturaleza. Mire nuestro ecosistema. Todo es impresionante, ¿verdad? Es enorme, es grande. Y bueno, y dentro de esto nosotros sabemos que en este desarrollo siempre existieron elementos de comunidad. Esto es lo esencial. La comunidad es una de las cosas básicas y elementales en el desarrollo, en el proceso de la humanidad, en el desarrollo, en el proceso de la vida. Y por eso los banquetes cúlticos han tenido parte esencial. Nosotros vamos a mirar y vamos a ver el banquete eucarístico, la cena, la última cena, la Eucaristía en síntesis, ¿verdad? Al final. Pero para llegar a eso, vamos a mirar un poco dentro de este proceso humano de la civilización, de las civilizaciones,
Pero antes de esto, incluso podemos, antes de hablar de las civilizaciones, hablar incluso de la misma naturaleza humana, ¿verdad? Del hombre, como estábamos diciendo, que tiende hacia lo trascendente y que de alguna manera siempre busca cómo unirse a eso que es trascendente, en esa tendencia, ¿verdad?, hacia lo trascendente, hacia Dios le llamamos nosotros. En la sensibilidad del hombre primitivo, por eso del hombre primitivo, desde que comienza el hombre, nada une tanto a los hombres como una comida en común. Fíjense, nada une al hombre tan fuertemente en un lazo, ¿verdad?, de comunión como la comida. La comida es el elemento que nos une a nosotros como personas. Y entonces vamos a hacer un 15 años y llamamos para una cena. Vamos a celebrar los 50 años de matrimonio y llamamos a una cena. Vamos a celebrar el cumpleaños y llamamos a una cena. Vamos a celebrar nuestra amistad y vamos a hacer una cena. Vamos a juntar algún fondo para los pobres y entonces queremos juntar algo. Entonces hacemos una cena y así sucesivamente. Es interesante. Nada, dice, nada, no hay otra cosa que ha unido tanto al hombre primitivo desde inicio, tanto como una comida en común. Eso es lo que nos une, porque nos encontramos como personas en el común del comer. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque delante de polleros y nada con algunos, vos no le invitás para tu cumpleaños a una persona con quien vos estás súper enojada, porque no le podés ver, no te podés sentar a su lado a comer juntos. Porque ahí sería como querer comer el perro y el gato que van a comer ahí juntos. No pueden comer juntos. Se pelean. Imposible comer juntos, el perro y el gato. Y entonces ya tenemos que comenzar por aquí. Y esto es desde un aspecto muy antropológico. Esta es historia de salvación, ¿eh? Entonces no pensemos que la Biblia está cayendo de otro planeta, sino que la Biblia es un elemento de nuestra historia, de nuestra vida, que se va desarrollando, ¿verdad? Por lo tanto, los que participan en el banquete comunitario reciben toda su fuerza y su vida del alimento común. Del alimento común. Entonces aquí ya podemos ir pensando, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de la cena, ¿por qué será que Jesús quiso perpetuar su vida, su presencia en medio de nosotros a través de la última cena? Porque imagínense los discursos más importantes que encontramos en San Juan, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, nosotros encontramos en el momento de la última cena, en ese momento en que se encuentran para la última cena. Ahí Jesús deja toda la clave de la vida cristiana. Ahí deja la llave y le deja a los cristianos. Por ejemplo, ahí luego comienza ya con el discurso del servicio. Y no solamente un discurso, sino que sobre todo la acción de lavar los pies, por ejemplo. Y otros elementos importantes que aparecen aquí, ¿verdad? Entonces, los que participan en un banquete comunitario reciben toda su fuerza y su vida del alimento común. La comida desde siempre ha tenido, desde sus orígenes, un contenido religioso. Atención a esto, sobre todo para aquellas personas que se consideran ateas, ¿verdad? La comida desde el inicio siempre ha tenido en su origen un contenido religioso. Volveremos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar. una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad. Renovando nuestra fe, Entregamos nuestro amor. En el año de la palabra, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Aquel que las aguas abrió, eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya.
aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Eres santo, y elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Oh Señor. Yo elevo un aleluya a ti. Eres digno, toda la honra es para ti. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Aleluya a ti. Aleluya, oh Dios. Tú me sanaste, tú me liberaste, oh Señor. Eres aquel que la muerte venció. Eres Señor, eres mi Dios, mi Creador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el banquete cúltico, sobre la cena, que después miraremos entonces también como la Eucaristía. Nosotros hablábamos desde Qumran, hablábamos desde la perspectiva del Antiguo Testamento y las sinagogas. Ahora queremos entrar en el Nuevo Testamento, la Cena del Señor. Ahora sí, entonces vamos a concentrarnos un poco más y entender qué significa verdaderamente la Cena del Señor. El Nuevo Testamento ofrece 4 relatos de la Última Cena. En el Nuevo Testamento tenemos 4 relatos de la Última Cena. Jesús está con sus discípulos y estos relatos no son simples narraciones de un suceso de la vida de Jesús. No es simplemente un suceso, ¿verdad? La fuente inmediata de todas ellas es la Cena del Señor, tal como se celebra en la comunidad y en el decurso de la cual se recitaban estos relatos. Estos relatos después se van recitando. En consecuencia, las perícopas correspondientes fueron transmitidas también separadamente. Es decir, que cada una de estas narraciones estaban en forma separada. Ellos iban reflexionando, iban diciendo, esto es lo que ha pasado, esto es lo que recordamos, esto es lo que vivimos. Es decir, fuera del contexto de la historia de la pasión, la última cena, totalmente fuera, ¿verdad? Porque esos son otros relatos y otras situaciones que sucedieron. Este extremo aparece claro en 1 Corintios 11, 23, 25. También puede percibirse esta peculiaridad en Marcos 14, 23. Miremos un poco lo que nos dice 1 Corintios en el capítulo 11, donde encontramos todas estas formas, ¿verdad?, de manifestarse, de darse a conocer. 1 Corintios 11, del capítulo 11.
versículo 22 al 25. Dice así, la cena del Señor. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez los transmito a ustedes es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que lo beban, háganlo en memoria mía. Y así también, que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Porque el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, esta es la catequesis que está haciendo Pablo, ¿verdad? Y está contando cómo había sucedido para llegar luego a esa conclusión, ¿verdad? Del purificarse, siempre estar en comunión. Esta no es una cuestión mágica, decíamos, sino que es un sacramento. Y eso es lo que estamos reflexionando, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido profundo de este sacramento? Los participantes, ¿verdad? Entonces siempre se acercan y ellos, como ya estamos entendiendo que es el cuerpo y la sangre de Jesús que se ofrece por nosotros, todos los participantes tienen este deseo de vivir auténticamente, porque termina diciendo, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta de su cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a mirar un poco, de acuerdo con la datación actual de los escritos neotestamentarios, el primero de los relatos mencionados es el de Pablo en la primera carta a los Corintios. Este es el primero, según la datación, ¿verdad? Porque después los otros van apareciendo. Que debió ser redactado hacia el año 55. Posiblemente esto que acabamos de leer es redactado en el año 55 después de Cristo, se entiende, ¿verdad? Pablo afirma en la carta que ya había informado a los corintios del relato de la cena con ocasión de su primera estancia entre ellos, es decir, hacia el año 49. Transmitió a los corintios lo que él mismo había recibido, porque eso él dice, esa experiencia que yo he recibido se lo transmito. Esta tradición se había formado ya, por consiguiente, entre los años 40 y 50. Pablo está convertido y está, sobre todo, además de su conversión, que él ya está comenzando a predicar, él está convencido de que esta tradición se remonta al mismo Jesús. Súper convencido. Y él dice, después de esta conversión en que encuentra a Jesús de Nazaret, dice, esto es verdaderamente la tradición del Señor. Y esto se remonta, según Pablo, hasta Jesús, lo que Jesús hizo en ese momento. La ha recibido del Señor, dice el relato de Marcos, debió ser escrito hasta el año 70. Los de Mateo y Lucas son más tardíos, nos indican, ¿verdad?, un tiempo más tardío. La narración de Pablo encierra, de hecho, rasgos antiguos, pero en algunos aspectos los relatos de los evangelios, aunque son posteriores, han conservado detalles de mayor antigüedad. Eso es sobre todo para los relatos de los evangelios. Parece que hay algunos elementos más antiguos que la reflexión de Pablo, que es más en este sentido, por lo menos, ¿verdad? Cronológicamente antes, pero la reflexión parece ser posterior. La narración de Pablo encierra, de hecho, rasgos antiguos, rasgos muy antiguos. Pero en algunos aspectos de los relatos, los evangelios, aunque posteriores, los evangelios, sin embargo, han conservado detalles de mayor antigüedad. Conserva, por ejemplo, un dato original cuando describe como separadas por la cena la comida del pan y la bebida del vino. Separada, la comida del pan y la bebida del vino. Lo mismo hizo con la copa, dice, después de haber cenado. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado. Es decir, como que hay una separación, ¿verdad? O sea, te está diciendo, ¿cómo es esta tradición? ¿De dónde viene esta tradición? Los evangelios han advertido ya la unidad que forman el pan y el vino en la comida. Y así han unido
las dos partes del relato. Unen estos dos elementos, el pan y el vino en la comida. Y así han unido las dos partes del relato. Además, las palabras sobre el pan y el vino vienen todavía en Pablo una desigual construcción estilística, pues dice: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Esta es la nueva alianza en mi sangre. Los evangelios han igualado las dos expresiones. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero por otro lado también nosotros podemos entender, cuando está diciendo esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, en Pablo hay signos de una evolución posterior también. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus, y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe. te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Saludo a todos los amigos de Ñande Yara Ñe, a todos los feligreses de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced, también a todos los padres, a todos los amigos, en fin, de nuestra escuela también, Papa Francisco. El 31 de mayo nosotros, que es un domingo, estamos organizando una gran tallarinada. Tenemos que afrontar la situación también económica de nuestra escuelita, ¿verdad? Papa Francisco. Pero queremos que cada uno de ustedes ponga ese granito de arena. Les digo que hemos recibido mucho apoyo ya, pero necesitamos que todos ustedes compren nuestras adhesiones.
10.000 guaraníes nuestras adhesiones para una rica tallarinada. Ustedes van a venir a llevar, incluso vamos a tener también estilo servicio delivery en algún lugar para que ustedes no vengan tan lejos, ¿verdad? Y entonces nosotros le vamos a hacer llegar en lo posible. Pero lo que hoy les invito es que nos ayuden y seguramente que durante todo este año 2020, porque como somos una escuela todavía con recursos muy limitados, necesitamos de la ayuda de ustedes. Invitamos entonces a todos ustedes a unirnos con los padres, a quienes agradezco infinitamente también esa comprensión grande para llevar adelante nuestra institución, siempre en función y por el bien de nuestros niños, de su propia educación. Que Dios les bendiga a todos y a todos les espero para que este 31 de mayo podamos unirnos en esta gran tallarinada. Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, ella es la luz que guía mi camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre del amor. María, que jamás perecerá, un hijo de María. María, jamás perecerá, un hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la cronología y las diferentes dataciones de esta cronología justamente con el deseo de armonizar
Algunos han dicho, ¿verdad?, que apoyándose en su poder divino, Jesús, porque es Dios, decía como que adelantó el día de la comida pascual. No, el día de la comida pascual lo vamos a hacer un día antes, ¿verdad?, el 13 de Nisan. Pero sabemos que ellos celebraban el 14, ese era el día oficial. Era un poco difícil, ¿verdad? Pero en fin, esta es una teoría, ¿verdad? Como diciendo, ya que él era Dios, entonces adelantó con sus discípulos esa comida pascual. Celebró, por lo tanto, un día antes, que sería el 13 de Nisan, como informa San Juan. Ahora, últimamente, por lo menos con los estudios de los grandes exegetas, ¿verdad?, se ha propugnado la solución de que en la época de Jesús existían dos calendarios entre los judíos para la celebración de la Pascua. Según el calendario solar usado también en Qumrán, la fiesta de Pascua caía 2 días antes que el calendario lunar. 2 días antes que el calendario lunar. Oficialmente que eso se celebraba o estaba vigente en Jerusalén. Ese calendario que estaba vigente en Jerusalén. Entonces esta es la otra posibilidad. Como estaba ciertamente el calendario lunar y el calendario solar. Y entonces en este caso es como decir, bueno, nosotros, y estaba vigente en Jerusalén, el calendario judío. Pero recordemos que también aquí hay toda una influencia, ¿verdad? Están los romanos, y entonces probabilidades. Siguiendo el calendario solar, Jesús había celebrado la comida pascual con sus discípulos el miércoles por la tarde, porque 2 días antes del calendario solar, 2 días antes, sería entonces según el calendario solar. Ya el miércoles entonces sería para nosotros. Según el calendario oficial, que sería el calendario lunar, Jesús habría muerto entonces ese viernes, porque el Shabbat, ¿verdad? El Shabbat era el día en que ellos también celebraban verdaderamente la Pascua. Ese sí que no podemos cambiar, ¿verdad? No podemos cambiar porque Shabbat es Shabbat. Shabbat, sábado es sábado. Aquí no es la fecha, no es si el 15 o el 12 o el 14 o lo que sea, ¿verdad? Sino que aquí tiene que ser el día verdaderamente solemne, el Shabbat en que se celebra. Según este calendario oficial, Jesús habría muerto entonces el viernes a la tarde, que es el 14 de Nisan, De este modo, entonces, coincidirían las dos cronologías, tanto de los sinópticos y la del Evangelio de Juan. Baste aquí con lo dicho respecto a estos problemas, ¿verdad? Entonces, si es así, según este calendario oficial, que sería el de la cena, entonces nosotros la cena de por sí tendríamos, según este calendario oficial, incluso antes todavía, que sería el miércoles, ¿verdad? Según el calendario. Y muere el 14, ¿verdad? Muere el 14, porque esto es 2 días antes. 2 días antes. Ahora, otra cosa importante, es preciso analizar también el significado de algunas otras palabras que encontramos aquí, que son conceptos, ¿verdad?, de una tradición neotestamentaria. Nosotros, cuando hablamos de una tradición, nosotros estamos hablando de lo que la comunidad judeocristiana, ellos compartían y vivían y celebraban juntos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queda después, y a eso le llamamos la iglesia o a eso le llamamos la comunidad, porque en todo grupo humano siempre existe una tradición, una forma de llevar adelante todo lo que significa para nosotros un camino, ¿verdad?, de fe en este caso, porque es un aspecto religioso, pero que se basa mucho también desde los elementos muy concretos del aspecto histórico, ¿verdad?, del aspecto muy humano que nosotros lo tenemos en nuestra vida, ¿verdad?, de nuestra sociedad, en todo Atuiguazú, ¿verdad?, en toda institucionalización. Nosotros necesitamos de elementos muy antropológicos. Entonces, para eso tenemos que nosotros analizar un poco el significado de ciertas palabras. Por ejemplo, el significado de la palabra cuerpo y sangre, porque después de eso, cuerpo y sangre, en esto de la cena, Jesús va a decir, ¿verdad?, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Después, hagan en memoria mía, etcétera, etcétera. Hay muchas palabras esenciales y fundamentales que tenemos que tenerlos así,
a flor de labio para entender qué significa verdaderamente la Eucaristía, qué significa esta comunión, qué significa esta cena. En el lenguaje y concepción del hombre de la Biblia, cada concreto ser humano vive y existe como una unidad de carne y sangre. Carne y sangre, es decir, la unidad. La unidad. Entonces esto está apuntando bastante a un aspecto antropológico. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi humanidad. Esto soy yo en ustedes, más o menos está queriendo decir, ¿verdad? Después nosotros tenemos que saber también que el pan después, en la medida en que nosotros comemos, hace parte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Es lo que a nosotros nos alimenta y va formando nuestro propio cuerpo. Carne y sangre no son partes separables del hombre. Carne y sangre, los dos están muy unidos, muy unidos. Toda la sangre que irriga, ¿verdad?, nuestro cuerpo, toda la sangre que irriga nuestra carne. Cuerpo quiere decir soma, o se dice soma en griego. Toma la significación de basar del hebreo, que normalmente se traduce por carne, sarx. Basar indica el hombre total en su vivir ante Dios. Atención, la carne quiere decir el hombre, la existencia del hombre quiere decir el basar. En hebreo, basar en hebreo. Ante Dios, entonces, el vivir total. Toda carne contemplará la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir toda carne? Contemplar la carne esa que está ahí, va a contemplar la salvación de Dios. No. Toda carne quiere decir todo el hombre. O sea, yo mismo como cuerpo. Ahí está, cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi carne, este es mi cuerpo. Cuando San Juan también utiliza, si ustedes no comen mi carne, entonces se escandalizan nosotros. Nosotros podemos comer su carne, ¿viste? Esta es la ironía de San Juan, que utiliza mucho. Él utiliza mucho el lenguaje irónico. O sea, no llegan a captar qué es lo que Jesús está queriendo decir. El que no come mi carne, el que no come mi cuerpo, el que no se adhiere a mí, a toda la existencia. Por eso estamos diciendo el hombre total en su vivir ante Dios. La carne quiere decir el hombre total en su vivir ante Dios. Queridos amigos, de esto vamos a seguir reflexionando porque esto es un elemento fundamental para que nosotros podamos entender también cuando estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sobre todo cuando hagamos después nuestra exégesis y cuando estemos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Por el día de hoy nos despedimos, nos volveremos a encontrar en nuestros cursos bíblicos del Nuevo Testamento. Les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.